Ok, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar una nueva clase. Nuestro curso del día es geometría. Ok, el tema del día va a ser los triángulos. Profesor, ¿qué es un triángulo? Un triángulo va a ser una figura geométrica conformada por tres lados y conformada por tres vértices. Ok, profesor, ¿un triángulo también es un polígono? Claro que sí, un triángulo es un polígono. Recordemos que los polígonos son figuras cerradas. Ok, y el triángulo es una figura cerrada. Veamos los elementos de mi triángulo. Tengo acá mi triángulo ABC, ¿ok? Y el triángulo está conformado por lados. El lado AB, el lado BC y el lado AC. ¿Qué son los lados? Son segmentos que unen a mi triángulo. Entonces mi primer lado, ¿quién va a ser? El AB. Entonces pongo acá lados. Mi primer lado va a ser el lado AB, ¿sí o no? Mi segundo lado, ¿quién va a ser? El BC, ¿sí o no? Entonces mi segundo lado va a ser el BC. Y mi tercer lado va a ser el CA. Muy bien. El lado CA. Ahora, ¿cuáles serán mis vértices, profesor? Los vértices van a ser los extremos de los segmentos. El punto que une a dos segmentos se va a determinar como vértice. Por ejemplo, acá tengo une este segmento, une este segmento. Entonces mi primer vértice va a ser el A. El segundo vértice, el B. Y como mi tercer vértice voy a tener al C. ¿Sí o no? Ahora muy bien, los triángulos se van a clasificar en tres formas en este caso. Vamos a encontrar triángulos que sean así, de lados diferentes. Vemos que estos lados son diferentes. Mira, barrita, serruchito y bolita. Son diferentes. Entonces, cuando yo tengo un triángulo con lados diferentes o con ángulos diferentes, porque estos ángulos interiores también van a ser diferentes, yo diré lo siguiente, que el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC, ¿cómo son estos segmentos? Son diferentes, ¿ok? No son iguales, son diferentes. Y este triángulo va a ser mi triángulo, ¿cómo se va a llamar este triángulo? Mi triángulo escaleno. Mi triángulo escaleno. Ok, mi segundo triángulo. Profesor, acá hay dos bolitas igualitos. Lados iguales. Cuando vemos la misma figura en ambos lados de un triángulo, nos quiere decir que los lados son iguales. Y cuando los lados son iguales, los ángulos interiores que se oponen a esos lados también son iguales. A esta bolita, ¿quién se lo pone? El de acá, ¿sí o no? Entonces, si esto vale un alfa, a esta bolita, ¿quién se lo pone? El de acá. Esto también vale un alfa. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Que el lado AB va a ser igual al lado BC. Muy bien. Ahora, el lado que es diferente a los otros dos lados se va a determinar como la base. Y mi base en este caso va a ser el lado AC, ¿sí? Profesor, ¿y cómo se llama este tipo de triángulo? Este tipo de triángulo se va a llamar isósceles. Isósceles. Muy bien. Isósceles. Claro. Profesor, ahora mira, acá hay otro triángulo que los lados son iguales. Vemos barrita, barrita, barrita. Cuando tenemos un triángulo con lados iguales, los ángulos interiores van a ser iguales también. ¿Y cuánto va a medir? Recordemos que los ángulos interiores de un triángulo van a sumar 180 grados. Si los lados interiores son iguales, entonces cada lado, como son iguales, va a medir 60 grados en un triángulo, en este tipo de triángulo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este triángulo? Lados iguales, ángulos iguales. Y entonces, si mi triángulo es el A, el B y el C, ¿yo qué puedo decir acá? Que AB va a ser igual a BC y a su vez va a ser igual a CA. Muy bien. ¿Y este triángulo cómo se llama, profesor? Este triángulo se llama el triángulo equilátero.
Equilátero. Muy bien, veamos un ejemplo. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Dice, ¿qué nos dice el ejemplo? X, en signo de interrogación, nos pide hallar X, ¿ok? Y nos da este tipo de triángulo. Nos dice que uno mide X, el otro mide 40. Acá tengo que recordar que la suma de ángulos interiores de un triángulo mide 180 grados. Pero mira, acá hay bolita, acá hay bolita. Recordemos nuestro triángulo isósceles. Cuando a bolita se le ponía un ángulo alfa, a otra bolita también el mismo ángulo, ¿sí o no? Entonces, como a esta bolita se le pone el X, a esta bolita también tiene que ponerse el X, ¿sí o no? Ahora, suma de ángulos interiores es 180 grados. ¿Yo qué puedo decir acá? Que X más X más 40 es igual a ¿cuánto? A 180, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué puedo decir acá? Sumo las X. X más X, 2X. Muy bien. Este 40 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. ¿Ok? Pasa a restar. Sería 180 menos mi 40, ¿sí o no? Este 2X baja. Sería igual a 180 menos 40, 140, ¿sí o no? Muy bien. Este 2 pasa a dividir, ¿sí o no? X es igual a 140 entre 2. ¿Cuánto vale X? 70, ¿sí o no? Por lo tanto, yo digo que mi X es igual a 70 grados. Muy bien. Muy bien. Recordemos también que los triángulos se clasifican según sus ángulos. Por ejemplo, si encontramos que las medidas de sus ángulos interiores de un triángulo miden menores que 90 grados, ese triángulo va a ser un triángulo acutángulo. Si encontramos que un triángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados, ese triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Y si encontramos en un triángulo que un ángulo mide más que 90 grados, ese triángulo va a ser un triángulo obtusángulo, ¿ok? Esa es la clasificación según su medida de sus ángulos. Ahora, veamos algunos ejercicios de los triángulos. Por ejemplo, acá nos pide calcular el valor de X, ¿ok? Siempre recuerden ir a donde nos piden. Según el gráfico, el X está acá. Muy bien, ahora nos dan como dato 55 grados, 70 grados. Y nos dan este 20. Recordemos la suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuánto medirá este ángulo? Sumamos, pues, ¿no? Si le ponemos, por ejemplo, un A. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que A más 55 más 70, ¿a cuánto va a ser igual a? ¿A cuánto va a ser igual a más 55 más 70? Va a ser igual a 180 grados, ¿no? Porque la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Sumamos 55 más 70. 55 más 70, ¿cuánto es? 125, ¿sí o no? Como está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces sería 180 menos 125 que viene del otro lado. Por lo tanto, el valor de A va a ser igual a 55, ¿sí o no? Muy bien. A es igual a 55. Profesor, mire, 55, 55. ¿Qué triángulo será? Isósceles, ¿sí o no? Si al frente de un ángulo se le pone un X, al frente de este ángulo también se le tiene que poner un X, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? ¿Que cuánto vale el X? Mi X va a ser igual a... Mi X va a ser igual a 20 centímetros, ¿sí o no? Por lo tanto, yo digo que X es igual a ¿cuánto? A 20 centímetros, ¿sí o no? 20 centímetros. Muy bien. Y esa sería mi respuesta. Ahora nos piden el 2. Calcula el valor de X si ABC es equilátero. Recordemos cuándo se es un triángulo equilátero. Cuando tiene los lados y los ángulos iguales. O sea, si este ángulo, como es equilátero, tiene que medir 60 grados.
Este ángulo también tiene que medir 60 grados. Y todo este ángulo de acá también tiene que medir 60 grados. Pero yo me recuerdo algo. Recuerden que dos ángulos interiores es igual a un ángulo exterior que no sea adyacente, claro. Por ejemplo, acá tengo el X y acá tengo el 60. Y acá tengo un ángulo exterior que es 3X. Entonces, hago esa formulita, ¿ya? Sería 60 más X. 60 más mi X va a ser igual a mi 3X, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿cómo sería acá? Este 60 se queda, ¿sí o no? Este X va a pasar a restar al otro lado. ¿Cómo quedaría? 3X menos mi X, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? 3X menos X, 2X. 2X igual a 60. Ahora, ¿qué haría acá? Este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Sería 60 entre 2, 30. X vale 30 grados, ¿sí o no? Muy bien. Ahora acá, pasamos en el ejercicio número 3. Calcula el valor de X. Tenemos acá el X. Muy bien, siempre nos vamos a nuestra incógnita. Tenemos a 20 y tenemos a 100 grados. Aplicamos lo mismo que el anterior, ¿sí o no? La suma de dos ángulos interiores es igual a un ángulo exterior que no esté adyacente a dichos ángulos interiores. Entonces, ¿qué decimos acá? Que 20 va a ser igual a ¿cuánto? A 20 más mi X, que es lo que me pide, va a ser igual a 100 grados, ¿sí o no? Muy bien, entonces el X bajo y este 20 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería? 100 menos 20, ¿sí o no? Y 100 menos 20, ¿qué es igual a? 100 menos 20 es igual a 80 grados. Y justo esos 80 grados es igual a mi X. ¿Cuánto vale mi X? 80, ¿sí o no? Ahora, en el cuadro también me pide hallar X. Y tengo, mira, ¿dónde está el X? Mi incógnito, ¿dónde está? Está acá. Acá también tengo un X. Entonces, ¿qué hago? X más 40, X más 20 y 40. Suma de ángulos interiores de un triángulo. 180, sumo entonces. X más 40. X más 40, ¿sí o no? Más X más 20, más X más 20, más 40, ¿sí o no? Entonces todo esto se suma. ¿Y esto qué va a ser igual a? 180 grados, ¿sí? Ahora, agrupo las X, 1, 2, X más X, 2X. Los números, todos son con signo positivo, se suman. 40 más 20, 60, más 40, 100. Ese 100 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿sí o no? Sería 180 menos el 100 que viene del otro lado. Por lo tanto, yo diría, este 2X baja. ¿Yo qué digo acá? 180 menos 100 va a ser igual a 80, ¿sí o no? Y ahora 2X igual a 80. Este 2 pasa a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría? X 80 entre 2 es igual a 40 grados. Muy bien. Entonces, mi X vale 40 grados. Muy bien. Y esa sería la